Si tienes dificultad para entender la Biblia en este video, podrás entenderla después de verlo completo. Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Entenderás todo el Antiguo y Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Seguramente cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Si abres totalmente tu corazón, amarás aún más la palabra de Dios. Antes del principio solo existía Dios, nunca dejó de existir y existe desde la eternidad. Él no se originó, Él es el origen de todo, Él no fue creado, Él es el creador de todas las cosas. Él no vino a la existencia, Él es el Padre de la eternidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el sexto día creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Pero cayeron en el pecado y todo el género humano quedó sumido en ese abismo de depravación total. Porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a su hermano por celos, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Luego Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de quien surgió una descendencia santa que se volvió a Dios. Sin embargo, al poco tiempo la tierra se llenó de maldad y violencia. Dios decidió entonces borrar de la faz de la tierra al hombre que había creado, pero había un hombre justo, Noé. Así que Dios salvó a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos, Jund, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas en un arca construida por ellos, del juicio que Dios derramó sobre la humanidad en el diluvio. Para saber más sobre la historia completa de la Biblia, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y activa la campanita para recibir nuestro contenido completo y exclusivo. A través de los hijos de Noé, Dios comenzó a poblar de nuevo la tierra, dando origen a diferentes pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semíticas. Cam se convirtió en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el vástago de las naciones europeas. Más tarde, Dios elige a una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham Ur de los caldeos, y este abandona su tierra y su familia, y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios allá donde va. Le siguió su sobrino Lot, que se convirtió en el padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham dejó Aram, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería padre de una gran nación, y en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces Sara, su mujer, no creyendo ya en la promesa de Dios, entregó a su sierva Agará para que viviera con Abraham, y así nació Ismael, que también se convirtió en el padre de una numerosa nación, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó que saliera de su cabaña y contara las estrellas del cielo. Después le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, y también que su posteridad sería esclava durante un periodo de 430 años. Dios le cambió el nombre de Abraham, el gran padre, por el de Abraham, el padre de una gran nación, cuando aún no había nacido el hijo de la promesa. Abraham tenía 100 años y su esposa, Sara, 90, cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Tras 20 años de matrimonio, Rebeca sanó y nacieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, que al convertirse recibió el nombre de Israel, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas, donde vivieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron a un ritmo asombroso. Tras 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés con 600,000 hombres, incluidos mujeres y niños, es decir, unos 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida, que debería haber durado 3 meses, duró 40 años debido a la incredulidad del pueblo.
De los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, 10 regresan con un informe pesimista y enardecen al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de la tierra, se sintieron pequeños y dudaron del poder de Dios. Así que Dios los castigó severamente, condenando a todo aquel pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías que confiaron en él, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos por el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda la generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios a pesar de los gigantes. Después de los 40 años de peregrinación, tenemos 7 años de conquista de la tierra, bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, condujo al pueblo a la tierra prometida, gracias a una llamada de Dios y a una formación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, comenzó una larga etapa de 330 años de gobierno teocrático, llamada el período de los jueces. Fue una época de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le parecía correcto, y debido a la dureza de corazón del pueblo de Israel, fue oprimido por muchos enemigos. Durante este tiempo, Dios suscitó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo vino una nueva etapa, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios lo gobernara. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años, empezando bien y terminando mal. Comenzó su gobierno humildemente, pero luego cedió al orgullo, la crueldad y finalmente a la rebelión y la apostasía. Después de él, David reinó en su lugar, también durante 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue un éxito. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Amasó fortunas, conquistó tierras, derrotó ejércitos y caminó con Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque pecó gravemente contra Dios, su familia y su pueblo. Se arrepintió, fue perdonado por Dios y de su linaje salió el Mesías. Tras su muerte, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Salomón pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre famoso en su tiempo y construyó el templo de Jerusalén. Gozó de paz durante su reinado, pero su corazón se corrompió por sus muchas esposas. Así tuvimos 120 años de Reino Unido. Dios cumplió el deseo del corazón del pueblo, dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esta insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a escuchar el clamor del pueblo para que se le eximiera de los impuestos abusivos. El lujo del gobierno de Salomón se sostenía gracias a los brazos de los trabajadores. Estrangulados por los altos impuestos, aprovecharon la transición de gobierno para exigir cambios, pero como no lo consiguieron, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así que 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron primero a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte cuya capital pasó a ser Samaria. El reino del norte duró 209 años. Tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes era piadoso. Todos se alejaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este rey decidió utilizar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y así sentirse atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam decidió primero construir templos en el reino del norte, en Dan y Betel, y colocó en ellos un becerro de oro, induciendo al pueblo a adorarlo como si fuera Dios mismo. Así anduvieron los 19 reyes del reino del norte, todos ellos malvados y perversos, y ninguno de los cuales buscaba a Dios. El Señor levantó en aquel tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes, de la nación y de los profetas, así como de los sacerdotes que eran sobornados por dinero. En aquel tiempo, Dios suscitó a los profetas Amós, Oseas y Miqueas, que se enfrentaron con valentía a las desviaciones de la nación, desde el palacio hasta las tiendas, desde las calles hasta los campos,
denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituida. Denunciaron el poder legislativo y judicial corrupto, la injusticia social y la opresión económica. Llamaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en saco roto. Durante el reinado de Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se extendió en Israel a través de su esposa Jezabel. En aquel tiempo, Dios suscitó al profeta Elías para desenmascarar a esta deidad pagana. Todavía en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no escuchaba la voz de Dios, el Señor usó la disciplina y trajo a la nación de Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue un instrumento para traer la ira de Dios contra Israel. Era un imperio belicoso y sanguinario. Siempre que dominaba a un pueblo, practicaba la barbarie y las atrocidades contra sus dominados. Normalmente, cuando entraba en una ciudad o pueblo, dejaba cadáveres mutilados, amontonando cabezas a las puertas de las ciudades conquistadas. Después de tomar cautivos a los pueblos del norte, el rey Sargón II envió una mezcla de otros pueblos a la tierra de Israel, formando una gran mezcla de razas. Sabía que el mestizaje racial debilitaría el potencial de resistencia de un pueblo. Se formó así en Israel un pueblo híbrido llamado los samaritanos, que se convirtió en enemigo del pueblo de Judá. El reino del sur, formado por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de ellos piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Cada vez que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente en el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernada por una sola dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios suscitó a varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no escuchando la voz de Dios, por lo que Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico para entregarlos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado de Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en una terrible desgracia. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en una terrible desgracia. El pueblo permaneció en cautiverio durante 70 años, según la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el período de cautiverio, Dios suscitó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Durante este período, el pueblo fue purificado de la idolatría y se establecieron sinagogas. Transcurrido el tiempo fijado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. Para entonces, Babilonia había caído en manos del imperio persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de que naciera, liberó al pueblo judío y abrió la puerta para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo regresa en 3 tandas bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de las murallas y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegaron del cautiverio y comenzaron a reconstruir el templo, el pueblo judío empezó a enfrentarse a problemas. En primer lugar, los samaritanos quisieron astutamente unirse a ellos en la obra para desestabilizarlos. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos comenzaron a amenazarlos. Los samaritanos escribieron entonces al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino persa. Ante esta persecución, las obras del templo quedaron paralizadas durante unos 20 años. Durante este periodo, el pueblo afluyó en su celo por la casa de Dios y empezó a ocuparse de sus propios asuntos, construyendo y embelleciendo sus propias casas, en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En ese momento, Dios suscitó a los profetas Ageo y Zacarías para que llamaran al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje tuvo un efecto rápido, y pronto el pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para completar la reconstrucción del templo. Hubo entonces un gran despertar espiritual, un arreglo de las familias y del sacerdocio, y una vuelta incondicional a Dios. Pasaron unos 100 años y surgió una nueva generación. El pueblo siguió yendo al templo a hacer sus sacrificios, pero ya no honraban a Dios.
Ofrecían a Dios animales ciegos, enfermos y tullidos como holocaustos. Despreciaban la mesa del Señor, considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia se vio profundamente afectada. Los matrimonios empezaron a deshacerse y a acabar en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlos, por lo que se relajaron en la devolución de los diezmos. Aunque seguían asistiendo al templo, estaban lejos de Dios. En ese momento, Dios suscitó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, y así terminó el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo periodo de 400 años, llamado período interbíblico o período del silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron los libros religiosos históricos no canónicos, los apócrifos, y también se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión llamada Septuaginta. El imperio persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a la edad de 33 años, lamentándose de no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helénica y la lengua griega, que más tarde sería tan útil para difundir el evangelio con rapidez y sin fronteras. Con la muerte de Alejandro Magno, el reino cayó en manos de 4 generales, destacando aquí el dominio de los Ptolomeos, los egipcios y los seleucidas, sirios siempre enfrentados. Israel estuvo a veces dominado por unos u otros. En esta época, Antíoco Epifanio ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo de Jerusalén, lo que para ellos era una abominación. Esto desencadenó la guerra macabea, que fue ganada por Judas Macabeo después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Antípodas, de la familia edomita, fue nombrado rey en Israel. Tras su muerte, su hijo Herodes el Grande reinó en su lugar. Fue un gran administrador, amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo el camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros por todo el mundo. Construyó la fortaleza de Machado y numerosos palacios y fortalezas. Pero Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder su trono le atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariana, una noble, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró sumo sacerdote de Jerusalén a su sobrino Aristóbulo, de 17 años. Más tarde, al ver que se ganaba el favor del pueblo, lo mandó matar. Su suegra, asustada, huyó a Egipto. Pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo convocó a Roma por sus atrocidades. Antes de partir, mandó matar a su esposa Mariana por miedo a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, cuando envió a 2 de sus hijos a estudiar a Roma, su hermana Salomé le enseñó que volverían mejor preparados para ocupar el trono. Herodes no lo dudó y mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llantos en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó cuando se enteró por los Reyes Magos de que en Belén de Judea había nacido un niño que sería rey de Israel. Después de que Herodes el Grande muriera hacia el año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinó sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un rey terrible. Al final, los judíos pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí a un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos empezaron a gobernar Judea directamente. En ese momento, Pilato era el gobernador. Esta catastrófica situación política y de Estado en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios, bajo el odioso poder de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, provocó una esperanza política en el Mesías, un grito de liberación y redención de la impía servidumbre que nunca antes se había oído. Fue entonces cuando Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y resucitó glorioso para nuestra justificación.
Cuando nació Jesús, Palestina estaba bajo el dominio de Roma, y con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del despiadado rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí creció Jesús, hijo de un carpintero, y a los 30 años comenzó su ministerio, tras ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a los que había venido a salvar. Allí en el Jordán, mientras Jesús oraba, se abrieron los cielos y habló el Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, dándole poder para comenzar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo durante el cual fue tentado por el diablo 3 veces. El diablo atacó a Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto, utilizando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derrotó al primer Adán en el paraíso, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, viajó a Galilea. Al llegar a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal, entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para predicar, sanar y librar». Jesús llamó a 12 hombres a los que llamó apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en formarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Samaria y Judea, predicando en las ciudades, pueblos y campos, predicando en las sinagogas y en el templo, predicando al aire libre, en la playa y en las casas, predicando a multitudes y a pequeños grupos. Jesús iba por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el demonio. Sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, dio la vista a los ciegos, puso en pie a los paralíticos, hizo andar a los cojos, dio oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la revelación suprema de Dios a la humanidad y recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino con una misión definida: morir por todos aquellos que el Padre le diera. Nació para morir, murió para que nosotros pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados. Según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo utilizó varias artimañas para apartarle de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey marcha hacia su coronación. Fue en la cruz donde Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz Jesús completó la obra de la redención. En la cruz nos liberó. La muerte no pudo detenerle. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, ordenó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, Jesús habla del poder otorgado por el Espíritu Santo y también da la estrategia de acción a seguir, para ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia estalló en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes se convirtieron y se añadieron a ella. El crecimiento y expansión de la iglesia de Jerusalén es registrado por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Como la iglesia seguía limitada a Judea, Dios envió persecución contra ella y los creyentes se dispersaron, llevando la palabra donde quiera que iban. Felipe llegó a Samaria, derribando los muros de enemistad y predicando el evangelio con poder. La gente se regocijaba al oír y ver las cosas que Dios hacía por medio de Felipe. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos recibieron también el Espíritu Santo. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Después, Bernabé y Saulo emprendieron su primer viaje misionero por las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y formando ancianos. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas, guiados por Dios, se dirigieron a las provincias de Macedonia y Acaya.
fundando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, Corinto y las 2 cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, capital de la provincia desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esta ciudad cosmopolita de más de 300.000 habitantes, se encontraba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en la capital de Asia Menor, se plantaron iglesias por toda la provincia, como las de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. A causa de la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, según consta en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo hizo entonces una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevarla a los pobres de Judea. Cuando se embarcó para Jerusalén, dijo a los ancianos de Éfeso que de ciudad en ciudad se encontraría con cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no tuvo en cuenta su propia vida para cumplir su ministerio de difundir el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse para Jerusalén, escribió su epístola más poderosa, la Carta a los Romanos, en la que compartía su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia, siendo enviado por ella a España. A pesar de llevar una importante ayuda económica a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo el mando de los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín que tramaba su muerte, Pablo, haciendo uso de los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje a la capital del imperio, naufragó y la nave se rompió, pero todos los pasajeros y la tripulación se salvaron milagrosamente, según la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, a donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún así utilizó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Así que los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí fue encarcelado durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Tras este periodo, Pablo fue liberado de prisión y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución de la iglesia, en lugar de ser religiosa, se convirtió en política, y Pablo volvió a la cárcel y fue encerrado en un calabozo, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma con más de 1 millón de habitantes fue incendiada. El emperador Nerón subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde contempló el horrendo espectáculo de las llamas devorando la ciudad. 7 noches y 6 días duró el incendio y, cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón una coartada para culpar a los cristianos del incendio de Roma y comenzó una brutal persecución de la iglesia. No había madera suficiente para hacer una cruz, así que muchos creyentes fueron crucificados. Los creyentes fueron atados a postes cubiertos de alquitrán y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una auténtica masacre. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella relataba la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Y así, hacia el año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un bendito legado para las generaciones posteriores. El Nuevo Testamento se escribió a lo largo de 50 años. Tenemos 4 libros biográficos, los 4 evangelios, y 3 son sinópticos, es decir, vistos desde la misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo hace hincapié en presentar a Jesús como Rey de los judíos. Escrito para los judíos, es el que contiene más citas del Antiguo Testamento. Es el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos está en presentar a Jesús como siervo.
escrito para los romanos, es el Evangelio que se concentra en las obras de Jesús, más que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas, en cambio, hace hincapié en Jesús como Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico, historiador y viajero gentil. Su propósito es presentar un retrato de Jesús como el hombre perfecto, y por eso Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio llevado a cabo con el poder del Espíritu Santo. A finales del siglo I, para refutar el gnosticismo, una herejía perniciosa que negaba la divinidad de Cristo con un planteamiento distinto de los demás, Juan demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros obrados por Jesús y 7 afirmaciones «Yo soy», demostrando que tiene los mismos atributos que Dios y realiza las mismas obras que Él. También tenemos un libro histórico en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias encabezaron este avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso, y se llegó a 4 provincias del imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no tiene conclusión, porque la historia de la iglesia continúa. Somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. También tenemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, y sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También hay una carta a los judíos que estaban siendo tentados por la persecución a retractarse de su fe, la carta a los hebreos de autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, y por último, un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos hacia el año 96. Espero que hayas aprendido y comprendido la historia de la Biblia. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía estás a tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar toda la historia de tu vida y convertirte en una nueva criatura, con una nueva mentalidad y darte esperanza y un futuro. Entra ahora en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios, seguro que te escucha. Déjanos saber en los comentarios de abajo si ya conocías la historia completa de la Biblia. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos tu like y activar la campanita de notificaciones para recibir nuestro contenido completo y exclusivo. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.